29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it. En un mundo cada vez más consciente de los desafíos medioambientales, el derecho ambiental ha emergido como una disciplina crucial en la lucha por la protección y conservación del medio ambiente, en un entorno cada vez más amenazado por la actividad humana. A medida que los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación se hacen más evidentes, la necesidad de un marco legal sólido y efectivo para regular y mitigar estos impactos se vuelve imperativa. De igual manera, existen medidas de prevención ambiental que buscan anticiparse a los problemas ambientales antes de que ocurran, promoviendo prácticas sostenibles y tecnologías limpias. Estas medidas son esenciales para evitar daños irreparables al medio ambiente y para asegurar un desarrollo sostenible que beneficie tanto a las generaciones presentes como futuras. Para hablar de este tema, invité a una muy querida amiga, Alejandra Contreras, abogada, maestra en Derecho Ambiental y Política Pública, fundadora de la organización Somos Más Decididos. Alejandra ha sido vocal de Medio Ambiente del Consejo Estatal de Juventud del Gobierno del Estado de Veracruz. También líder de responsabilidad social en la Universidad del Valle de México y profesora universitaria de emprendimiento social en la Universidad de Anáhuac, con quien platicaré sobre por qué es importante proteger y conservar el medio ambiente, si siempre ha habido una regulación ambiental, cuál es la importancia de la educación ambiental en la prevención de problemas ambientales, de qué va el derecho a un medio ambiente sano y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 14 de la quinta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños quinta temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este especial del medio ambiente, un episodio más. Yo tengo una gran invitada, ya la conociste en la introducción. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Muy bien, Vic, muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar un poquito de la parte legal del tema del medio ambiente, pero también un poco del tema de la prevención, de los daños al medio ambiente, pero también vamos a hablar un poquito de educación ambiental, y de cómo esta puede ayudarnos a todas, todes, como individuos, como empresas, como organismos, a pues dejar de joder nuestro medio ambiente. Y la primera pregunta, Ale, con la que quisiera iniciar, pues para ir delimitando más o menos de lo que vamos a hablar es, ¿qué entendemos por medio ambiente? Bueno, claro que entendemos como ese ecosistema, como ese hábitat en el cual coexistimos con muchísimas especies, con muchos seres vivos, de los cuales son indispensables y fundamentales para el funcionamiento, ¿no? de nuestro entorno, llámese plantas, llámese animales y por supuesto nosotros como seres humanos, de los cuales pues sin la naturaleza, sin ese medio ambiente no podemos existir. ¿Cuáles son los principales componentes del medio ambiente, Ale? Porque a veces pensamos que nada más somos nosotros y los animalitos, pero pues yo creo que va mucho más allá, ¿no? Bueno, pues claro que es importante considerar todo lo que nos rodea, desde, el aire, el agua, ¿no? Al mismo tiempo, pues toda la vegetación que existe, bueno, también el suelo, los árboles, o sea, creo que va muchísimo más allá, como bien dices, de nuestra mera existencia y, bueno, más allá pues, del reconocer en esa conciencia de lo que tenemos, pues está bien saber cómo debemos de cuidarlo y cómo debemos de valorarlo, para que no nada más sepamos pues que ahí existe, que ahí está y simplemente tenerlo como un adorno, sino por el contrario, ¿no? Y lo dijiste, cuidarlo. ¿Por qué cuidarlo? ¿Por qué protegerlo, Ale?
Bueno, porque al final es nuestro hábitat, es el hábitat de muchísimas especies y de la cual, pues, si no cuidamos nuestro hogar, la casa común, pues definitivamente vamos a seguir, pues, padeciendo las consecuencias y cada vez en mayor escala de todos estos daños que estamos haciendo. Y claro que ejemplo de ello es este calorón que estamos sufriendo en plena primavera, ¿no? En esta transición al verano que cada año dicen que es cada vez más caluroso, entonces pues imagínate las consecuencias que tan solo tiene el hecho de hablar del calor, ¿no? Y por supuesto que vienen los fenómenos naturales cada vez más intensos, cada vez más devastadores, teniendo pues también inclusive consecuencias socioambientales pues gravísimas que lo hemos estado viendo en diferentes puntos del país, en diferentes partes del mundo. Entonces yo creo que un tema que bien dijiste y que es el que vamos a hablar, que es sobre la prevención, pues es justo pues entenderlo, no porque tenemos que empezar a trabajar para que no nos pase lo que ya les pasó en Guerrero, por ejemplo, que es una de las situaciones más recientes que hemos visto en nuestro país en cuanto a afectaciones intensas de los fenómenos naturales, sino más bien por esa forma en la cual debemos de coexistir con el entorno y no solamente para garantizar nuestra supervivencia. Los fenómenos naturales cada vez van a estar peor, ¿no? Ya se habla de categoría 6 para los huracanes y empiezas a ver cómo, pues todos estos elementos están empeorando y aún así pareciera que el diablo nos está soplando en la oreja y nosotros como si nada, nada sucede, nada pasa y a veces creo que nos vale, ¿no crees? Sí, porque, insisto, no tenemos esa conciencia de lo que implican las consecuencias de los daños que estamos haciendo. Pensamos que son situaciones esporádicas o situaciones instantáneas que nunca más nos van a volver a pasar y sin embargo cada vez vemos que están sucediendo y con mayor fuerza, ¿no? Entonces, por ello, pues parte fundamental de lo que estoy convencida que es necesario hacer, pues es justo pues concientizarnos sobre los servicios ambientales que nos brinda nuestro entorno, no pensar en la vegetación ni en la fauna de otras partes de México ni de otras partes del mundo, sino primero entender qué es lo que tenemos aquí, dónde estamos, ¿no? Tan solo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, existen al menos 10 proyectos locales de conservación muy importantes, de los cuales ni siquiera la propia gente local conoce. Entonces, pues si ni siquiera sabemos qué tenemos en nuestro entorno, pues muchísimo menos lo vamos a cuidar y vamos a ser conscientes pues de lo que implican. Por ello, pues esta necesidad de crear campañas orientadas al reciclaje, esas campañas orientadas a la importancia de los polinizadores, ¿no? Que de pronto lo relacionamos más a los monocultivos, hacia el tema de los fertilizantes, ¿no? Más hacia el tema agrícola, pero no nos damos cuenta que también toda esa falta de gestión de nuestros residuos está provocando que muchas especies se vean contaminados su hábitat porque cada vez pues somos más personas, cada vez consumimos más de lo que somos capaces de reciclar o de disponer correctamente. Entonces, bueno, por ello mismo, pues es esta necesidad de adoptar hábitos y actitudes más responsables con el planeta. Y me voy a adentar un mucho, ahorita que hablabas de los 10 proyectos y de la falta de divulgación, ¿hay qué crees que esté fallando? Porque lo estás diciendo, hay 10 proyectos y nadie sabe que Por lo existen. menos. Ajá, o menos o más, pero nadie sabe que existen, y ni siquiera te puedo asegurar que conozcan, bueno, seguramente somos más decididos si lo conocen porque, bueno, has hecho un trabajo Ujú. de estar presente en muchos eventos, de estar presente por todos lados, pero quizá la gente no conoce otros proyectos. ¿Qué crees que esté fallando ahí? Definitivamente la comunicación ambiental. Creo que algo que carecemos las organizaciones de la sociedad civil y inclusive las propias comunidades es la forma de transmitir el tipo de proyectos que estamos llevando a cabo y cómo eso beneficia en el presente y en el futuro, ¿no? Porque al final los proyectos sociales pues tienen un impacto positivo inmediato, ¿no? Recolectas juguetes, vas, los entregas a 5, 10, 15, 20 niños, vas a comunidades, se ve el impacto pues inmediato, a diferencia de los proyectos medioambientales que todavía no han tenido esa oportunidad de que la gente se integre de alguna forma más allá de conocerlos, ¿no? Porque al final es esa llamada a la acción de, a ver, te invito no para que me conozcas, te invito para que me conozcas y tú actúes como agente de cambio, ¿no? Entonces yo creo que
ha fallado una parte de la comunicación, pero también otra parte de este tipo de mecanismos para sumarnos como voluntarios activos y entonces de esta misma manera pues se hagan proyectos todavía más relevantes, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no se han hecho? Porque nos dedicamos a la operación en sí de nuestro proyecto de conservación y de educación, ¿no? Nos dedicamos a buscar, digo, claro, debe ser un equilibrio, un balance, pero bueno, al final es parte de cómo nos queremos integrar con la comunidad y cómo empezamos a formar alianzas estratégicas y entonces cómo nos acercamos a los medios de comunicación, a las instituciones educativas, cómo nos acercamos a otras fundaciones, asociaciones, colectivos, redes, cómo nos acercamos al propio gobierno, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final es una talacha, ¿no? Que muchas veces no, muchas personas están dispuestas a hacer por el tiempo que conlleva llevar a cabo toda esta construcción de alianzas que sin duda es fundamental y es parte de lo que creo que ha permitido que durante estos últimos 14 años somos más decididos, esté generando este impacto positivo en la sociedad veracruzana. Y en estos, igual, estoy adelantándome, pero bueno, es que ya está el tema aquí. En estos 14 años, ¿tú cómo has visto el interés tanto de la sociedad como de las instituciones, de los organismos? ¿Cómo has visto que se han involucrado? ¿Crees que se están involucrando más? ¿Crees que están involucrándose menos? ¿De dónde crees que surge el interés o de dónde crees que se muere el interés? Sí, he visto efectivamente que ha incrementado el interés porque definitivamente hace 15 años hablar de cuestiones medioambientales era una utopía, o sea, como que tú no te imaginabas que iba a haber bastante calor, que se iban a hablar del problema de la extinción de diferentes especies, que se iba a hablar acerca de este tema de la compensación ambiental y muchos, muchos otros temas más, ¿no? Hace 7, 8 años se empezó a hablar del tema medioambiental ya como una moda y hoy es una tendencia, una necesidad. Definitivamente todos estos acuerdos y tratados internacionales han puesto al tema ambiental en el centro de la agenda, ¿no? El tema de la resiliencia climática, el tema de la adaptación, pues han sido temas que cada uno de los países ha tenido que asumir y de la cual pues cada vez esta participación activa de los jóvenes y también de la sociedad civil organizada pues ha permitido permear aún más. Sí hemos visto avances más desde el sector educativo, como nunca lo hubiéramos imaginado y yo creo que la coyuntura fue la pandemia, ¿no? Esa pandemia hizo que se aumentara este trastorno de déficit de naturaleza y del cual fuera una necesidad para las escuelas este acercamiento al conocimiento, a la exploración y a la acción para inspirar a niños y jóvenes estudiantes en la lucha contra el cambio climático. Y por el otro lado, siento que las empresas van avanzando en torno a la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, pues claro, como siempre, son las empresas transnacionales que tienen esta visión de comunidad. Entonces, bueno, mientras que pasa todo este tema corporativo hacia las pymes, pues va muy lentamente ese avance, sin embargo, existe. Entonces, creo que al final la tarea es hacerle entender a cualquier persona que no importa el rol en el que se desempeñe, en la trinchera que se desempeñe, que siempre puede hacer algo para mejorar y para cambiar lo que sucede, que no necesitas tener los grandes presupuestos, que no necesitas tener los grandes distintivos, sino simplemente empezar a generar una cultura o una filosofía organizacional en torno a la comunidad. Y en la comunidad está el medio ambiente, en la comunidad están los sectores vulnerables, en la comunidad está pues tus propios colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, al final es una forma de generar empatía y solidaridad, sí, a nuestro planeta, pero siendo pues nosotros mismos realmente seres humanos, ¿no? Que de ahí siento que radica toda esta necesidad de reorientar esas energías y reorientar toda este talento que tenemos cada uno de nosotros para mejorar nuestro entorno. ¿Y qué le dices a todas esas personas que dicen que el tema ambiental está de moda? Porque nunca falta, ¿no? El que dice, ah, no, es que está de moda. Y como muchas otras cosas, ¿no? El tema LGBT también está de moda, el tema de las mujeres también dicen que está de moda. Entonces, tú en el tema ambiental, ¿qué les dices a todas esas personas que dicen que el tema ambiental está de moda? Claro que es de ese tipo de modas que necesitan ser parte de nuestros estilos de vida. Yo creo que hay muchos temas que se han puesto en la agenda
por múltiples motivos y de los cuales pues, deben de ser esa oportunidad para captar la atención de esos sectores que tienen ese interés de hacer algo más allá que preocuparse. Y creo que definitivamente el tema medioambiental ha sido una agenda que los jóvenes hemos asumido con una responsabilidad, pero también con un compromiso de futuro, trabajándolo desde el presente. Entonces yo creo que son el tipo de modas que deben de quedarse, que son el tipo de modas que nos deben de inspirar y alentar, pues a ser parte de este tipo de acciones todos los días. Digo, no es como para crear nuevas asociaciones civiles o nuevos colectivos o nuevas fundaciones, sino más bien para sumarnos esos esfuerzos o para poder pues incluir pues este tipo de actividades como parte de nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta ir al cine, ¿no? Entonces, Mm. si voy al cine una vez a la semana, una vez cada 15 días, pues ¿por qué no voy una vez cada 15 días o una vez al mes a hacer una labor de voluntariado por mi comunidad? Que a lo mejor termino conociendo otras personas que también tienen intereses comunes al mío y que por el otro lado me permite sumar pues perdón, transformar una preocupación o una queja en una acción por mi comunidad y que creo que también las redes sociales deben de ser esa plataforma para compartir todas estas buenas acciones de las cuales necesitamos llenarnos como sociedad. Vamos a movernos ahora sí al tema un poquito del derecho ambiental para conocer, porque yo estudio derecho, ¿no? Y cuando vi en mi plan de estudios derecho ambiental dije, ah, ¿de qué va eso, no? Yo personalmente nunca había escuchado eso, no me había yo metido en eso. Y cuando me metí al tema de derecho ambiental, de verdad que me apasionó, me apasionó. Me tocó investigar sobre el Tren Maya y bueno, más allá de todo, pues a mí sí me preocupó mucho lo que está pasando. Y de verdad, el derecho ambiental me gusta mucho y creo que falta pues mucho awareness al respecto. Y para que quien nos escucha, quien nos ve, sepa un poco más de esto, ¿qué es y cuáles son las principales características del derecho ambiental, Ale? Bueno, pues definitivamente hablar del derecho primero es entender que en nuestra sociedad existe pues un marco regulatorio, que existen las reglas del juego para saber cómo debemos pues no sé si es la palabra comportarnos, pero por lo menos dirigirnos, pues entre todo, ¿no? Y creo que definitivamente el derecho ambiental es una de las ramas del derecho más recientes que existe, pues justo por esta coyuntura, porque hace 50 años hablar de estos temas, vaya, era impensable que alguien fuera irrespetuoso y talara un árbol o que quisiera traficar con especies, porque no era algo que se daba como hoy en día se da. Y por el otro lado, porque bueno, pues al final el derecho, pues como decíamos, son este conjunto de reglas que pues específicamente pues castiga a todo aquel que daña nuestro entorno. Entonces, pues bueno, por ello es importante recordar que el derecho ambiental es punitivo. Sin embargo, pues algo en mí me hizo entender que pues sí es cierto, ¿no? O sea, necesitamos castigar a la gente que daña el entorno, pero pues ¿de qué te sirve que lo metamos a la cárcel? ¿De qué sirve ponerles multas multimillonarias si lo que queremos es que no se dañe ese entorno, que no existan empresas que contaminan el agua, que no existan personas que talen un árbol simplemente por querer utilizar la leña? O vaya, o cualquier situación sin ser muy específico con algo que de alguna manera pues es fundamental para nuestro día a día y del cual si nosotros rompemos ese equilibrio en nuestro entorno, pues alguna especie se va a ver dañada y a su vez algunas otras que va a terminar repercutiendo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues es allí donde pues es parte como de esa tarea como abogada que me di cuando estaba estudiando en la universidad. Yo no tuve derecho ambiental, a pesar de que egresé en 2014, sino tuve un par de materias relacionadas como derecho administrativo, derecho público veracruzano, en el cual pues ahí fue donde tuve la oportunidad de hacer todo este tipo de análisis y bueno, me hizo entender que para mí el tema de la educación, como para muchos activistas, pues es clave y por ello pues estos esfuerzos de concientización que pues tienen un poco más de resonancia, pero son los más difíciles también de lograr, ¿no? Me voy a volver a adelantar porque me diste la pauta y luego vamos a regresar a este tema, porque quiero hablar sobre los daños ambientales. Pero entonces, ¿tú piensas que debe de haber menor punitivismo y más educación? Porque a veces pareciera que sí necesitamos más castigos, y es el típico, o sea, como abogado siempre te dicen más castigos, eres abogado, más castigos, penas más fuertes, ¿sabes? Pero me estás diciendo que no, o sea, que el punitivismo no funciona desde tu perspectiva
este ámbito. Más bien lo que hace falta es socializar esas leyes para que entonces entiendas no precisamente lo que implica que tú contamines, sino más bien que entiendas lo valioso que representan esos recursos naturales para tu vida, ¿no? Entonces, creo que al final ni siquiera es hacer más leyes, sino simplemente aprovechar y respetar las que ya tenemos y socializar las que tenemos, ¿no? Porque al final cada vez vemos más reservas ecológicas que están siendo estos tiraderos hacia el abierto, vemos cada vez lagunas que se están secando, vemos cada vez lagos que están siendo contaminados por esas descargas de aguas de casas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas situaciones de las cuales después nos estamos quejando de que por qué nos inundamos, nos quejamos de que por qué no hay agua, nos quejamos de por qué cada vez hace más calor y bueno, nosotros mismos tampoco hemos entendido hacia dónde. Entonces, no creo que precisamente sea castigar menos, sino simplemente socializar lo que ya existe para que de esta misma manera, pues la gente también entienda que no es simplemente no hacerlo porque te puedan multar o te puedan castigar, sino más bien por el hecho de lo que representa para nuestra supervivencia. Claro. Y en este son, ¿qué se entiende por daño ambiental? Bueno, pues por toda aquella afectación o alteración que hacemos a nuestros recursos naturales, llámese al agua, al suelo, al aire, y que puede ser provocado por una persona, que puede ser provocado por una empresa, que puede ser provocado, vaya, por cualquier individuo que de alguna manera esté haciendo alguna acción para, pues, generar esta, pues, alteración a nuestro entorno. Y una de las sorpresas que me llevé cuando llevé derecho ambiental fue una reforma que se hizo en el artículo cuarto de la Constitución al derecho a un medio ambiente sano. ¿De qué va? Porque eso yo no lo conocía y quizá, igual que yo, muchas otras personas no tenían la más remota idea que estaba en la Constitución. ¿De qué va este derecho, Ale? Bueno, pues justo el derecho al medio ambiente sano habla justo en esta relación que se tiene con la salud humana, ¿no? Y que como cada vez, pues esta falta de interrelación que no somos conscientes de lo que implica, pues nos está generando cada vez mayores problemas y que bueno, pues es por ello importante que se pueda pues garantizar lo mínimo indispensable para nuestra supervivencia. Entonces, bueno, pues por ello mismo, pues muchas asociaciones civiles que pues estamos trabajando en el día a día con gobierno o incidiendo en políticas públicas, pues tomamos como fundamento pues el artículo cuarto constitucional, pues del cual pues justo da esa pauta de lo que todos los mexicanos tenemos derecho a vivir. Sin embargo, pues bueno, sabemos que hay múltiples carencias, sabemos pues que hay instituciones de gobierno que pues, no cuentan con todas las herramientas y con todas la infraestructura necesaria para atender las demandas de todo un país biodiverso y que pues es uno de los más importantes en cuanto a biodiversidad se refiere en el mundo. Y dentro de esta línea, ¿cuáles piensas tú que son los principales desafíos legales que enfrenta la protección del medio ambiente en la actualidad? Porque eso es lo que he platicado con muchas de las personas que pasan por aquí, que por ejemplo el tema de los activistas ambientales siempre pues terminan, muchos terminan muertos, por ejemplo, ¿no? Están peleando, se van a tribunales y demás, y pareciera que no van a llegar como a buen puerto. ¿Cuáles son los principales desafíos desde tu perspectiva? Híjole, yo creo que uno de los principales desafíos es la participación ciudadana, porque muchas veces quienes estamos involucrados siempre somos pues organizaciones de la sociedad civil o esos líderes comunitarios que son pues los que anteponen pues esos intereses propios de su entorno que los suyos y de los cuales pues sabemos pues que conllevan pues ciertos riesgos, pues el hecho de poder defender ciertos temas que pues han sido faltas de atención o esas fallas en el propio gobierno. Sin embargo, yo creo que justo esa falta de participación es lo que ha propiciado cada vez que ya, o sea, que no se le dé el suficiente valor y que solamente pues realmente actuemos en los procesos electorales, ¿no? O que simplemente alcemos la voz y pareciera más una queja contra el gobierno que precisamente una propuesta con el gobierno para mejorar muchas situaciones, ¿no? Nosotros hemos encontrado eco en muchos gobiernos municipales de los cuales no nos imaginábamos que íbamos a tener apertura para
temas desde donación de plantas hasta pláticas de educación ambiental, hasta el aprovechamiento de sus reservas ecológicas como áreas didácticas. Y no son actividades que frecuentemente realicen porque pues se dedican más a generar inspecciones, a generar programas orientados a la recolección de residuos, entre algunos más. Entonces, bueno, creo que también es necesario pues levantar la voz, pero desde la propuesta, ¿no? Y que pues justamente vaya acompañado como de múltiples actores que den un mayor soporte y que no simplemente pareciera a simple vista pues un capricho pues de un particular, ¿no? Sino que realmente sea de toda una comunidad. Entonces yo creo que ese es el principal desafío, la participación ciudadana. Y por el otro, pues sin duda que existan una mayor atención del propio gobierno hacia todas estas necesidades tan diversas que existen, ¿no? Digo, tan solo en Veracruz tenemos 212 municipios cuyas características geográficas son tan diferentes y de las cuales pues es pues necesario que en ese ámbito de competencia de las autoridades, pues cada uno pues facilite, ¿no? Todas las los permisos, las gestiones necesarias para que actuemos todos juntos ante estas problemáticas, desde temas como incendios forestales hasta temas relacionados con la contaminación en las playas, ¿no? Entonces, sí es tan complicado, pero bueno, es parte de esa tarea que tenemos todos. Y hablamos ya de derecho ambiental, hablamos de los desafíos legales, pero ¿siempre ha habido una regulación ambiental en México al menos? Cada vez ha ido incrementando debido a estos tratados internacionales que han existido desde la conferencia de Río, desde la conferencia de Estocolmo sobre educación ambiental, la de Río fue sobre desarrollo sustentable, el tema de los objetivos del milenio, ahorita la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre cambio climático. Entonces, bueno, cada vez cada uno de estos tratados que asume nuestro país ha ayudado de alguna manera a mejorar o ampliar o proponer una política pública relacionada con cada uno de estos temas y de los cuales pues vemos reflejados en los diferentes esfuerzos, ¿no? Que como bien decimos, nunca son suficientes porque desafortunadamente hay tantas necesidades en nuestro país que lo último que se atiende es el medio ambiente sin darnos cuenta que si no garantizamos el cuidado de nuestro entorno, pues aún más van a existir problemas relacionados con la salud, con la protección civil, con la educación, con pues tantos otros temas de los cuales por ello es tan indispensable ver al medio ambiente desde esta perspectiva transversal, desde esta perspectiva integral que pues justo pues los objetivos de desarrollo sostenible nos proponen. ¿Y cuáles son algunas de estas leyes ambientales en México, de las más relevantes, como para que quien nos escuche, quien nos ve, pues tenga más o menos una idea de qué le estamos hablando? Bueno, pues evidentemente que además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también podemos encontrar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que bueno, son pues prácticamente fundamentales para nuestro país. Además de ello, pues está la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, está también la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. También tenemos otra que considero de las más importantes, que es sobre la prevención y gestión integral de los residuos. Entonces, bueno, es allí donde pues tenemos las diversas instituciones gubernamentales a nivel federal, desde la CONAFOR, la CONAMP, la CONAVIO, CONAGUA, CONAPESCA, entre muchos más, porque justo es de allí su fundamento, pero también de allí también podemos ver pues estas atribuciones de los municipios pues en función a muchos de los temas prioritarios que tenemos, como lo es el tema de residuos, que de hecho es de competencia municipal. Entonces, bueno, pues por ello esta necesidad de generar una adecuada pues concertación entre los gobiernos y sobre todo algo que nosotros siempre decimos es pues cómo lograr que el tema medioambiental esté en el centro de pues de la agenda pública, porque al final es lo que estábamos mencionando. Si no, por ejemplo, si no le damos atención a la gestión de residuos, de pronto cada vez va a haber mayores enfermedades, cada vez va a haber mayores problemas de escasez de muchos de nuestros recursos naturales, hablando puntualmente del agua, va a haber cada vez más problemas relacionados con los incendios forestales. Entonces, bueno, es muy amplio el tema sin duda, pero algo que debemos de tener de alguna manera allí presente, ¿no? Mencionaste algunos organismos de la administración pública que promueven el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es su función?
en esta pues aplicación y supervisión de que se cumplan las leyes ambientales? Bueno, en realidad quien tiene que supervisar el cumplimiento de las leyes ambientales es la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en su caso en los gobiernos estatales, el equivalente a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Y de allí las demás dependencias de gobierno más bien se encargan de ejecutar programas o proyectos relacionados con su ámbito de competencia, ¿no? La CONAM relacionado con las áreas naturales protegidas, la CONAFOR relacionada al tema del desarrollo forestal sustentable, el tema de Conagua que tiene que ver evidentemente con nuestro líquido vital, entre algunas otras bueno, que también están, pero de las cuales las que mencioné son como de las más relevantes, vamos a decirlo así, a efectos de lo que pues, se desarrolla en el día a día en relación al medio ambiente. Y te voy a hacer una pregunta que quizá vaya a sonar mal, pero te la hago porque he escuchado ese término, que muchas veces las personas creen que estos organismos son de chocolate, creen que no hacen sus funciones, creen que están ahí como para cumplir un requisito, pero realmente estamos hablando que esos organismos sí desempeñan sus funciones como deberían de ser. Sí, a lo mejor cada vez más limitados en cuanto a cuestiones presupuestales, pero vaya, la esencia de las dependencias gubernamentales en materia ambiental están allí facilitando de alguna manera desde la gobernanza ambiental. Bueno, tenemos como cabeza de sector a la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, en los estados el equivalente a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, bueno, pues es por ello necesario pues también, pues como ciudadanos, por lo menos conocer cuáles son estas autoridades de las cuales tienen que ver en nuestro día a día. Y no me refiero solo al tema medioambiental, ¿no? Vemos de pronto, ahorita que estamos en campañas políticas, al candidato a diputado local que promete alumbrado público cuando eso es competencia del presidente municipal, ¿no? Vemos a candidatos a presidentes municipales que están prometiendo la reducción de las tarifas eléctricas cuando al final ese es un tema legislativo que le compete más a un diputado federal o a un senador. Entonces, bueno, creo que volvemos a este tema de la formación cívica y ética desde este aspecto del civismo, de involucrarnos como ciudadanos, no simplemente en la toma de decisiones de perdón, en la elección de nuestros representantes populares, sino también desde la toma de decisiones como jefes de manzana, en los comités municipales, en los consejos estatales, ya sea, vaya, como ciudadano, como organización, como comunidad, como representante de algún sector vulnerable, entre otros más, ¿no? Que yo creo que de pronto, como que nos pone de nervios, pero bueno, tenemos que reeducar a la gente también en ese aspecto. Mencionaste un término que yo no había escuchado nunca, gobernanza ambiental. ¿De qué va esto? Bueno, pues la gobernanza ambiental es pues justo todo este cúmulo de decisiones que se trabajan, vamos a decirlo así, con diferentes entes. Para ello están los consejos consultivos, para ello están pues todos estos consejos que muchas veces son más, ¿cómo se puede decir? De propuestas, ¿no? Para poder influir o incidir en las políticas públicas. Entonces, bueno, pues justamente la gobernanza, pues no solamente va desde el aspecto gubernamental, sino también desde el aspecto de la sociedad en la toma de decisiones. Entonces, bueno, cada vez vemos incluso, ¿no? Que hay más asociaciones que levantan la voz, que hablan desde la propuesta y algo que para nosotros siempre ha sido clave y que hemos aprendido de muchos ambientalistas que hemos tomado de referencia, pues es justo esta necesidad de que los proyectos tengan tres componentes clave, ¿no? Que es justamente este aspecto legal que estamos mencionando, que es este marco normativo por el cual estamos trabajando y haciendo las cosas correctamente y no solamente las hago porque creo que se necesitan, sino justamente desde este sustento en el marco normativo, pero también desde un marco técnico científico, porque al final no voy a reintroducir ajolotes en una laguna en Veracruz cuando no es una especie nativa y a lo mejor puede Claro. ser incluso una especie invasora, ¿no? Entonces, bueno, pues es justo allí como la ciencia toma ese rol fundamental, pero involucrando desde este tercer concepto a la sociedad, porque de nada sirve que inviertas recursos, que tu proyecto esté bien fundamentado en lo técnico, científico y en lo legal, si no involucras a las personas en la conservación de la especie que estás pues cuidando, ¿no? Llámese algún árbol, llámese algún animal,
entre otros más, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final es ese gran reto, cómo asumimos nuestro liderazgo colaborativo para poder lograr cada quien sea esa voz que represente pues estas necesidades tan inminentes en nuestra comunidad. Vamos a retomar lo que hablábamos al inicio. La semana pasada, cuando estábamos definiendo el tema, pues me dijiste, ¿no? O sea, yo no le he puesto tanto al litigio, sino al tema de la prevención, al tema de la conciliación, al tema de la educación. ¿Cómo podemos llegar a eso, Ale? Porque pareciera que es un poco más complicado cómo educar a las personas, concientizar a las personas, porque creo que somos muy necios, ¿no? Somos muy tercos y como te decía al inicio, ¿no? Nos está respirando el diablo en la oreja, estamos muriéndonos de calor, estamos viendo que hay falta de agua y seguimos sobre la misma línea. Pues sí, creo que es un gran reto del cual, pues vayan, tenemos que trabajar en el día a día. Esta oportunidad de ver al voluntariado como ese modo de abrirnos a conocer a nuestra comunidad debe de ser pues indispensable para pues ser pues realmente esos ciudadanos activos, ¿no? Sí es cierto que de pronto vemos situaciones tan catastróficas o vemos motivos de los cuales, pues en lugar de unirnos, nos aleja, ¿no? Como me ha tocado escuchar ciertos activistas que critican la forma de actuar de ciudadanos que tienen buenas intenciones, pero bueno, ¿por qué no mejor acompañar a esos ciudadanos que tienen buenas intenciones para que generen, pues, proyectos de alto impacto y no simplemente sea, "Ah, ya viste que está ocupando guantes de nitrilo de un solo uso, mira, ya viste que está ocupando bolsas de plástico, no voy a decir, bueno, oye, mira, aquí tengo guantes de tela o aquí tengo guantes reutilizables, aquí tengo costales, mira, no es juntar la basura simplemente para tirarla a la basura, sino o estoy juntando los residuos para separarlos, ver a qué organización le puede servir, lo demás tirarlo y entonces no sea simplemente mover la basura de un lugar a otro. Pero bueno, es justo como lo que decía, hablar desde la solidaridad y desde la empatía y no simplemente hablar desde el protagonismo o desde el ego. Entonces, bueno, creo que es allí donde nosotros hacemos pues este incansable esfuerzo de trabajar desde el sector educativo, desde las escuelas primarias, secundarias, bachilleratos, públicas, privadas, pues en diferentes municipios, no solo en la zona conurbada, sino también pues en al menos 80 municipios más de Veracruz que alguna vez nos han invitado en estos 14 años a trabajar y con universidades, porque al final es parte de ese proceso de no ver al servicio social como una labor voluntariamente obligatoria, sino realmente ver ese servicio social como la oportunidad de aportar tus talentos y tus cualidades en beneficio a los demás. Entonces, bueno, pues creo que es pues parte de, pues, de esa oportunidad y de ese trabajo que se necesita pues estar presente de alguna manera, ¿no? Una cosa que yo admiro de ti es que haces muchos proyectos y entre esos proyectos logras el apoyo de muchos tomadores de decisiones. ¿Tú cómo sensibilizas a los tomadores de decisiones en este tema de la materia ambiental? Uy, muy buena pregunta. Yo creo que algo que nos ha permitido sensibilizar ha sido, en primer lugar, la forma en la que trabajamos, ¿no? Desde este sentido propositivo, nunca nosotros llegamos con las autoridades o los tomadores de decisiones a pedirles que nos ayuden económicamente hablando, sino más bien que se sumen a participar en nuestras iniciativas, ya sea asesorándonos, ya sea con voluntarios, ya sean con herramientas que tengan a la disposición para que se enamoren de la causa, así como nosotros pues lo hacemos con esa convicción y ese compromiso. Y yo creo que el otro y fundamental pues es la convicción con la que hacemos estas actividades más allá de intereses políticos y de intereses económicos, de los cuales desafortunadamente este tipo de movimientos pues se prestan y más en estos tiempos electorales, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sumado a nuestra experiencia, a nuestra trayectoria, a nuestro conocimiento y a esa experiencia, pues es lo que nos ha permitido que cada vez pues vean que somos una organización seria, que somos pues muy decididos, evidentemente, pero no, yo diría más que estamos pues comprometidos con nuestra causa, más allá de los gobiernos, más allá de los partidos políticos, más allá de las empresas, porque también nos ha tocado trabajar con empresas que de manera directa
son competencia y que parecería que una no quisiera que trabajáramos con la otra y sin embargo en los temas de comunidad, en los temas ambientales, hasta incluso terminan haciendo aliados estratégicos entre ellos para lograr estas actividades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese punto de construcción de alianzas, pues insisto, desde esta responsabilidad comunitaria, desde esta responsabilidad colectiva que necesitamos seguir construyendo cada uno. Hablamos de prevención, Ale. ¿Cuáles crees que tú que pueden ser medidas de prevención ambiental efectivas para generar conciencia, para reducir el impacto del ser humano en la tierra, pues para lograr el objetivo, ¿no? Que es salvar nuestra tierra, porque pues tú dices, yo apelo por prevenir, por concientizar, pero ¿cuáles pueden ser estos ejemplos de medidas? Muy buena pregunta. Yo creo que definitivamente la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y hablando muy puntualmente de los consejos consultivos municipales, desde el protección animal, desarrollo sustentable, protección ambiental, porque pues es allí donde empiezas a darle una mayor voz a lo que estás trabajando. Sin embargo, pues también necesitamos pues ir construyendo con estos aliados estratégicos, hablando puntualmente con las instituciones educativas, pues este tipo de dinámicas y de programas, pues pero como estrategias, no simplemente como iniciativas conmemorativas al Día Mundial del Medio Ambiente, al Día del Árbol, al Día de la Educación Ambiental, al Día de la Tierra y al sinfín de efemérides ambientales que podemos encontrar, sino realmente como una estrategia pues a mediano y largo plazo, del cual nos ha funcionado con varias instituciones con las que estamos trabajando en la conurbación y que vemos justo pues ese avance significativo en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creería bueno, desde mi perspectiva, evidentemente a lo mejor si hablas con un abogado ambientalista litigante, podrá darte otra perspectiva totalmente distinta, pero bueno, yo creo que sin duda la educación es la clave de todo. Y educación. ¿Cuál es el papel de la educación ambiental en la promoción de medidas preventivas entre la población y las comunidades? ¿Qué sería desde la educación? Bueno, claro que las propias asociaciones y fundaciones y empresas relacionadas con el tema ambiental uniéramos esfuerzos para poder generar todo este tipo de charlas de concientización en torno al rol que cada una de ellas cumple para poder hacer mención cómo estamos favoreciendo y cómo lo que hacemos es tan fundamental para pues evitar ese daño que hemos estado hablando desde el principio del podcast, porque bueno, creo que cuando hablamos del tema ambiental de manera generalizada, de pronto nos perdemos porque hay mucha tarea que hacer, ¿no? Y eso justo fue algo que a mí me tocó ver desde un principio, ¿no? Cuando decidí fundar Somos Más Decididos y lo vi como esa oportunidad de desarrollar habilidades y capacidades, pues como jóvenes para el desarrollo de nuestra sociedad, pues de pronto nos dimos cuenta que hablar del medio ambiente podría ser desde temas de calidad de aire, que necesitas un conocimiento técnico muy profundo y equipos muy sofisticados, pero también puedes hablar de calidad de agua, ¿no? Y pues necesitas también tener un estudio más específico, pero si de pronto quieres hablar sobre animales, necesitas estudiar biología y si necesitas, o sea, como que de pronto es así como, bueno, a ver, no nada más es cuidar a los perros por cuidarlos o a los gatos, o no solamente es esterilizarlos, sino entonces, ¿por qué necesitas hacer estas campañas? Para que entonces no haya maltrato, no abandono, para que entonces pues no estén abandonados y estén rompiendo todas las bolsas de basura y después nos andemos inundando porque pues, están buscando alimento. Entonces, es toda una serie. Y cuando de pronto nos dimos cuenta, bueno, a ver, el tema de residuos, pues lo generamos todos y no necesitas ser un científico, no necesitas ser un biólogo, porque al final la tarea del medio ambiente no solamente son de los especialistas ambientales, es de todos los ciudadanos. Entonces, bueno, pues es allí pues donde justo pues empezamos a entender esta necesidad de crear estrategias focalizadas, ¿no? Una estrategia para todas las escuelas por igual, porque además cada quien tiene necesidades muy distintas y yo creo que eso también es lo que nos ha permitido permear en la sociedad. A lo mejor no tanto como quisiéramos, porque a lo mejor no es un esfuerzo tan mediático como otro tipo de actividades, pero sentimos que sí ha habido un avance relevante. ¿Cómo puede la educación ambiental llevarnos de la lección a la acción? Porque pues regularmente nos quedamos en la lección, en lo que aprendimos, pero no nos activamos. ¿Cómo puede la educación ambiental promovernos, llevarnos a ver, güey, levántate y actívate, cabrón? Bueno, creo que definitivamente la educación ambiental tiene que ser activa, no tiene que ser simplemente desde un PowerPoint en un salón de clases. La educación ambiental
tiene que ser esa oportunidad de movilizarnos en el día a día y justo por ello nosotros lo vemos a través de la estrategia que desarrollamos o estos mecanismos en el cual es cierto, necesitamos fomentar el conocimiento porque no puedes invitar a un joven a hacer una limpieza de playas simplemente porque quieres decir que levantaste una cantidad impresionante de residuos, sino primero tiene que saber por qué lo está haciendo. Entonces va desde allí ese conocimiento. Pero por el otro lado, pues es esta necesidad de, bueno, ya le hiciste saber el problema, ahora invítalo a que actúen y no solo, sino justo desde esta guía para que entonces, hablando muy puntualmente otra vez de la limpieza de playas, pues, bueno, puedan ir y entender el problema, pero de la mano de quienes hacemos este esfuerzo en el día a día, y por el otro lado, cómo entonces esa exploración te lleva a la acción. Bueno, no solamente lo tienes que hacer porque yo te llevé, sino porque te puedes también sumar a otras organizaciones, porque también te invitamos a conocer cómo puedes ser voluntario, ya sea los fines de semana con nosotros o entre semana contribuyendo a algunas otras organizaciones, como por ejemplo una actividad que hacemos recurrente es ir al albergue de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, no a conocer el albergue o ir a estar con los niños, sino al contrario, irles a ayudar a separar la cantidad impresionante que te puedas imaginar de residuos que reciben en el día a día. Y qué bueno que la gente esté donando, pero de pronto ves la bodega y parece un basurero porque la gente no tiene esa costumbre de separar sus residuos. Entonces te lleva una bolsa con todos los materiales que sí se pueden reciclar, pero imagínate la cantidad de personas que van y lo llevan. Entonces, bueno, eso nos tocó la semana pasada que justo jóvenes voluntarios de una secundaria de Boca del Río fueran 2 días seguidos y logramos separar media tonelada de cartón que ya había sido donado. Entonces, bueno, pues ya los llevaste a que hicieran esta labor de exploración, ahora están haciéndolo desde la acción. Entonces, es acompañado que puedan ver cómo se hace este tipo de actividades en el día a día. Pues entonces, es allí donde hacemos pues esta importante tarea para el cuidado del medio ambiente desde la educación y desde la sensibilización. Pues, ¿cómo se podría integrar la educación ambiental en las políticas y programas gubernamentales? Porque yo personalmente creo que no se le ha dado la relevancia a la educación ambiental que necesita. ¿Tú cómo piensas que se puede integrar a las políticas y a los programas gubernamentales? Es que, ¿qué crees? Ya están, y están desde hace mucho tiempo. Es como cada quien la asume y la aplica, ¿no? O sea, tenemos una ley estatal de educación ambiental, la ley general de educación en los nuevos planes educativos, en la nueva escuela mexicana, es allí donde nosotros lo hemos estudiado y hemos aprovechado de esa coyuntura. Yo creo que es más bien como este relevo generacional también va permitiendo que esos tomadores de decisiones pues lo asuman como una tarea en la cual se actualicen, ¿no? Porque al final no es simplemente quedarte con lo que el libro de texto te explique relacionado con el cuidado del medio ambiente o sobre esas prácticas ideales para nuestro entorno, sino entonces cómo puedes acercar pues a todos aquellos activistas y apasionados por el medio ambiente que contribuyan, perdón, a la realización de este tipo de proyectos. Entonces, lo que siempre decimos, al final las leyes están bien hechas, que las apliquen es otra cosa, que los programas en materia ambiental, de educación ambiental, pues se creen, pues ya están. Es más bien cómo cada uno lo puede ver de manera positiva. Y hay muchos activistas que no creen en ese poder de la educación y hay otros que sí, y nos cuesta sin duda todavía lograr que pueda lograr permear. De hecho, ahorita justo parte de nuestro proyecto de 14 a 15 años, pues va a ser identificar todas esas buenas prácticas que hemos logrado en instituciones educativas y cómo ha trascendido en su comunidad más allá de que nosotros estemos presentes en el día a día. Regresando al tema de la prevención, porque sí me interesa mucho como rascar un poquito ahí. ¿Tú cómo piensas que se deberían diseñar las políticas y las regulaciones ambientales para fomentar la prevención en lugar de responder únicamente a los problemas ambientales? La educación, la verdad que no es por ser repetitivo, digo, al final es algo que hemos notado con la experiencia en el transcurso de todo este tiempo, porque pues es la única manera y claro que nos cuesta trabajo apostar a proyectos a mediano y largo plazo, por ello vemos que hasta incluso en los proyectos gubernamentales no son ni siquiera proyectos transeccionales, ¿no? Son proyectos que quedan en las propias administraciones, entonces es allí pues donde necesitamos pues en esta ciudadanía activa pues estar en la búsqueda constante de todo este interés que podríamos tener de los tomadores de decisiones para que hagan suyos programas como los que desarrollamos nosotros en Somos Más Decididos y como lo que hoy en día estamos trabajando
para la creación de reservas ecológicas municipales para la protección de los humedales. Al final no es que se vaya a deteriorar en una mayor medida, sino es simplemente pues buscar inyectar recursos de la cooperación internacional para la conservación de nuestros ecosistemas y que eso además favorezca a la comunidad, porque entonces va a poder permitir generar proyectos relacionados con el ecoturismo, va a permitir también que haya una mejor conectividad entre las comunidades que aún tienen que trasladarse en embarcaciones y porque no hay carreteras, ¿no? O el poder restablecer cierto tipo de sistemas para que haya mejor pesca. Entonces, bueno, creo que es allí donde pues buscamos permear de alguna manera para que entonces no simplemente estoy previniendo para evitar el daño, sino estoy contribuyendo a proteger lo que tenemos para que entonces eso sea de beneficio para el desarrollo comunitario, ¿no? Y dentro de esta misma línea de la prevención, te quisiera hacer una pregunta que muchas personas han de haber estado haciendo estos últimos años. No vamos a entrar al tema como tal del Tren Maya, pero sí al tema de la evaluación de impacto ambiental, porque lo escuchábamos por todos lados. La evaluación de impacto ambiental no se hizo, sí se hizo, no se hizo, sí se hizo, tenía que hacerse. ¿De qué sirve qué es la evaluación de impacto ambiental y qué papel tiene en la prevención de daños al medio ambiente? Híjole, a ver, es que los manifiestos de impacto ambiental se realizan desde la construcción de un fraccionamiento hasta una magna obra. Vaya, hasta de una plaza comercial para toda la construcción de cualquier tipo de desarrollo es muy necesario. Creo que sin duda uno de los factores que son decisivos, pues es la ética profesional de quienes estén desarrollando pues estos manifiestos, ¿no? Porque, bueno, tocó mucho verlo en la Riviera Veracruzana. Decían, no, sí, bueno, es que vamos a construir este desarrollo inmobiliario y vamos a plantar una X cantidad de plantas que van a favorecer a la comunidad y de repente ves que pues sí son plantas, pero son de adorno, ¿no? O, digo, son de ornato o son plantas que van a tardar 50 100 años en crecer, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es el hecho de cómo conjugar la naturaleza y no devastar, sino más bien generar ese equilibrio y aprovechar lo que ya se tiene, como ahora ya lo vemos en otros desarrollos, incluso aquí mismo en Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, pues los manifiestos de impacto ambiental son pues el marco legal de alguna manera con la cual tú actúas, no puedes simplemente decir yo quiero aquí construir donde hay humedales, sino se hace un manifiesto, se ve qué tipo de especies, cómo puedes dañar en el corto, mediano plazo y qué vas a hacer para compensar y cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a cumplir. Pero bueno, siempre y cuando viendo que no haya especies que estén en peligro de extinción o que estén en la NOM 059 de Semarnat 2010, que es toda la lista de las especies que están amenazadas o en peligro de extinción. Entonces, bueno, pues sí es todo un reto porque al final pues hay más desarrollos de todo tipo que autoridades en el gobierno que estén revisando, no que se hagan bien, porque al final todos los manifiestos están bien hechos. Y de hecho ahí se publican para que tú como ciudadano puedas ir a pedir el expediente para ver si quieres que se haga o no se haga, ¿no? O sea, lo publican en el periódico, lo publican en las redes, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final hay mucha desinformación, pero también hay mucha apatía ciudadana. Entonces, pues, y que justo lo vimos en Jalapa, ¿no? En Jalapa, ciudadanos que se plantaron y que hicieron protestas sobre ese manifiesto de impacto ambiental en una plaza comercial que no han podido construir porque querían derribar árboles. Pero bueno, justo es como esa participación activa, pues de alguna manera sí influye en esa decisión porque justamente revisaron el manifiesto de impacto ambiental. Entonces, bueno, creo que es parte pues de esa visión y ese compromiso pues que debemos de tener todos como ciudadanos para pues incidir de manera positiva y sobre todo más allá de incidir, yo creo que es también influir, ¿no? No quiero que suene redundante, pero sí me gustaría como rascar más esa parte. ¿Cómo pueden los individuos y las comunidades participar legalmente en la toma de decisiones ambientales? Tú dijiste ahorita un ejemplo, se publican los manifiestos. ¿Qué otras alternativas hay? Están los consejos consultivos de medio ambiente, también están, ¿qué otros? Pues yo creo que básicamente esos, desde bueno, las consultas ciudadanas, los consejos consultivos,
Están, digo, tanto de gobierno como de las instituciones educativas. También hay consejos regionales de desarrollo económico y bueno, algunos otros más. Muchas veces van dependiendo lo que los propios gobiernos van facilitando. Están los cabildos abiertos. Bueno, creo que cada vez hay más mecanismos, pero el punto no es que existan más mecanismos, sino que de los que existan la gente participe, ¿no? Entonces, bueno, es allí pues toda esta tarea que debemos de ir cumpliendo e ir facilitando. Quisiera retomar un tema importante, ¿no? El tema de los intereses económicos y la protección del medio ambiente. ¿Cómo se pueden manejar estos desde una perspectiva legal y en dónde entran los ciudadanos en ese aspecto? Bueno, definitivamente esa es la necesidad de hablar del desarrollo sostenible porque cada vez pues vemos una mayor preocupación, pero también un mayor interés de los ciudadanos por saber cómo pues el sector privado pues va pues a incidir de alguna manera pues en el uso de los recursos naturales que al final están disponibles para toda la sociedad y que de pronto pues los intereses de unos pues pareciera que están encima de otros. Sin embargo, bueno, más allá de un aspecto legal, porque para ello pues existen diferentes mecanismos, como ya hemos platicado sobre el manifiesto de impacto ambiental, pues creo que también es mucho esta visión de la responsabilidad social empresarial en el cual se codiseñan programas e iniciativas y se crean comités ciudadanos en las propias comunidades para poder facilitar herramientas, para facilitar infraestructura, para facilitar cada vez mayores y mejores servicios que de pronto las comunidades pues no tienen y que además para el gobierno termina insuficiente pues atender estas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí hemos visto una tendencia muy positiva cuando la ciudadanía se integra y se involucra, ¿no? No cuando es ajena a este tipo de procesos. Desde tu perspectiva, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la responsabilidad ambiental de las empresas y cómo se puede fortalecer? Y te lo pregunto porque hay empresas algunas veces, por ejemplo, que entran por temporadas, ¿no? A ciertos temas, ¿no? En este caso, el tema ambiental. ¿Tú crees que muchas empresas lo hacen como por moda o realmente sí ves que hay como un compromiso, una responsabilidad ambiental de las empresas? Bueno, creo que como siempre hay de todo. Digo, al final no solamente podemos ser como muy específicos desde el sector privado, digo, también habemos organizaciones de la sociedad civil que realmente tenemos este interés genuino de contribuir en el desarrollo de nuestras comunidades y de la conservación del medio ambiente cuando vemos a otras que están funcionando de alguna manera para poder poner el dedo sobre un tema y poder exigir o solicitar recursos a gobierno o a empresas para que se queden callados al respecto de esos temas que de pronto pues alcanzan a visualizar, ¿no? Yo creo que cada vez pues esta tendencia ha sido pues muy positiva, cada vez vemos más programas que antes no se alcanzaban a visualizar de ese impacto. Y bueno, creo que al final es parte también de cómo pues nosotros mismos como ciudadanos o desde la trinchera en la que estamos, somos conscientes de los recursos naturales que también tenemos a nuestra disposición, porque de pronto es muy fácil decir, bueno, pues es que está contaminado el río por culpa del gobierno, pero bueno, si nosotros no estamos haciendo una correcta gestión de nuestros residuos, de pronto los terminamos quemando, de pronto los terminamos colocando en las mismas bolsas que se va toda la basura y no las separamos, pues bueno, evidentemente para la cantidad de personas que somos y para nuestro consumo irresponsable, pues termina siendo pues muy amplio y cada vez se agrava más el problema. Entonces, bueno, yo creo que es allí donde pues vamos empezando a conjuntar esfuerzos e insisto, desde esta propuesta y desde esta sensibilización. Yo regularmente no veo campañas de concientización, por ejemplo, para que los ciudadanos vayan y, ok, hoy vamos a hablar sobre correcto manejo de desechos, ¿no? Ya, pues vamos a invitar a la gente y demás. ¿Crees que está faltando algo? ¿Crees, o sea, qué piensas ahí? Que quizá los ciudadanos no estamos como que muy comprometidos y por eso no buscamos, o crees que las organizaciones y los gobiernos les falta como empujar un poquito más el tema? Bueno, que definitivamente es esa falta de acceso a espacios de participación activa y hablando muy puntualmente en la forma en la que tú puedes hacer desde una labor de voluntariado limpiando playas o desde un punto donde tú puedas entregar
tus tapitas o tus residuos que puedan ser reciclables y ayudar a alguna causa social. Creo que justo esa ha sido la forma en la cual hemos podido ir trabajando, o bueno, por lo menos desde Somos Más Decididos, generando y construyendo estas alianzas en el sector educativo, en el sector privado, para que entonces se facilite a las personas a que desde su centro de trabajo, desde su centro de estudios, puedan participar en este tipo de actividades y eso no conlleve un tiempo extra, una responsabilidad extra o tener que trasladarte de pronto, ¿no? Y justo hablando muy puntualmente, por ejemplo, de los medicamentos caducos, en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Medellín, donde habemos, ¿qué serán? 1,5 millones de personas, solamente hay 4 puntos para que tú puedas disponer de tus medicamentos caducos. Entonces, pues bueno, tan solo en ese hecho, más allá de que hay 4 y que seguramente el 99,9 de las personas no saben dónde están esos 4, es imaginarte, bueno, desde donde yo vivo al punto más cercano, tengo que gastar tanto tiempo en el tráfico, tengo que gastar tanto de pasaje o tanto de gasolina. Pues por supuesto que disminuye o desalienta esa participación. Sin embargo, cuando vamos creando pues más espacios donde entonces si tú vas a tu trabajo y ahí puedes tener un módulo para disponer de medicamentos, pues es más fácil que tú los lleves desde tu casa y participes, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, cada vez lo empezamos a escalar en mayor medida, pues es ahí donde entonces, pues nos hacemos ciudadanos responsables y conscientes de la manera en la cual podamos contribuir. Yo creo que eso ha sido parte de lo que ha limitado la participación de las personas, pero bueno, creo que al final es parte también de ese reto que hemos identificado y que pues nos ha servido también como esa oportunidad para unirnos. Y te lo comentaba yo la vez pasada que fui a tu búnker, que andaba yo buscando dónde tirar pilas, porque justamente, o Sí. sea, no sé dónde depósitos para tirar las pilas, ¿no? Yo tengo mi bolsita de pilas y yo las sigo acumulando porque no sé dónde voy a tirar las pilas. Entonces yo creo que va como muy, muy junto con pegado, ¿no crees? Sí, definitivamente. Es lo que hemos estado mencionando, que al final es la manera en la cual nosotros vamos tomando un mayor interés en acercar a las personas estas actividades cotidianas, ¿no? Hemos ahorita estado trabajando con algunas escuelas en las que cada mes enfocamos nuestra atención hacia un residuo. Entonces, por ejemplo, este mes de abril se juntó aceite usado de cocina y entonces ahorita en mayo se va a juntar medicamentos caducos y en junio se va a juntar libros y libretas usadas. Entonces, bueno, tienes una campaña recurrente que va permitiendo a las personas que no simplemente sea, ya junté tapitas para ayudar a los niños con cáncer y listo, sino que realmente podamos ir contribuyendo. Y al final, vaya, la ley de gestión integral de residuos dice que hay que hacer estas actividades, dice que los generadores, es decir, las escuelas, los centros de trabajo, las propias casas deben de hacer correcta disposición. Entonces, al final, también nosotros tenemos parte de esa responsabilidad que es compartida y de la cual, pues, las organizaciones de la sociedad civil, pues, ponemos nuestro granito de arena en este esfuerzo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta fuera completamente de todo, bueno, de lo que íbamos a platicar y que ahorita comentaste, porque creo que igual muchas personas se quedaron igual que yo como con la duda. ¿Cómo desechas correctamente el aceite usado? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros puntualmente lo transformamos en jabón biodegradable. Sin embargo, también ya se hace biodiesel, también se utiliza como base para pinturas. Vaya, hay diferentes maneras de aprovecharlo, pero bueno, como siempre, y no solo el aceite, los medicamentos, el Tetra Pak y muchos más, el tema siempre es la logística para poder depositarlo en un punto y poder pues sacarle el mayor provecho pues estos mismos materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues justo ese fue uno de los proyectos que más permitió acercarnos a la comunidad para hacerles ver cómo pues un producto que al final era contaminante, que al final pues un litro de aceite puede llegar a contaminar 1,000 litros de agua, que sería el equivalente a 50 garrafones de 20 litros que tienes en tu casa. Entonces imagínate lo que provoca la contaminación pues hacia un recurso tan indispensable como el agua, sumando a ello que no es el único residuo que contamina, que hay muchos, muchos otros más, ¿no? Entonces, bueno, es allí pues donde entendimos que tampoco ni siquiera era buscar opciones o alternativas, sino más bien tener estrategias de concientización pues ciudadana y eso es lo que nos ha permitido que de hecho el Club Ecocina sea la iniciativa con mayor antigüedad en Somos Más Decididos. Ya va a cumplir 10 años esa iniciativa que la tenemos en marcha, claro, años muy buenos, años malos, porque la pandemia también detuvo mucho el desarrollo de iniciativas,
pero pues con resultados muy positivos para que entonces pues la gente no pierda ese hábito, no pierda pues esa costumbre de estar participando en este tipo de actividades, ¿no? Y ahora voy a saltar un tema que mencionaste al inicio, el tema de la Agenda 2030 y los tratados internacionales. ¿Qué es la Agenda 2030 y cuáles son los tratados internacionales desde tu perspectiva más importantes en materia de conservación ambiental? Bueno, antes de explicarte un poco de la Agenda 2030, creo que también es importante resaltar el Acuerdo de París sobre cambio climático, que yo creo que son pues los dos de mayor relevancia, porque además de ello también está el Acuerdo de Escazú, que trata justo sobre el tema de la justicia ambiental. Yo creo que esos tres serían como pues los más relevantes que tenemos hoy en día, a pesar de que hay muchísimos otros más. Pero bueno, pues justo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pues ese es, lo conforman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, pues prácticamente como la mayor promesa que tiene la humanidad con el mundo para atender pues los tres grandes desafíos que enfrentamos: la lucha contra la pobreza, la reducción de las desigualdades y el combate al cambio climático, pues sin duda cada vez se ha convertido pues en estas prioridades para los gobiernos nacionales, subnacionales, las instituciones académicas, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto que todo aquel ciudadano interesado. La Agenda 2030 en realidad, más allá de ser una hoja de ruta, de ser ese mapa hacia el 2030, que es justo su fecha de vencimiento, vamos a decirlo así, realmente ha sido para nosotros ese punto de encuentro con otros sectores que también comparten valores, visión, filosofía y que por el otro lado alinean sus iniciativas y sus programas a esta ambiciosa agenda de la cual nos permite pues sumar esfuerzos y no duplicar pues recursos materiales, económicos, sino al contrario, hacer que este tipo de iniciativas pues cada vez se fortalezcan mucho más. ¿Y cómo vamos en ese camino a la Agenda 2030? Porque ya estamos a 6 años y pareciera desde este lado que las cosas no se van a cumplir. Bueno, claro que evidentemente es una agenda muy ambiciosa. Claro que sabíamos que se necesitaba pues apostar hacia ese futuro ideal, que por supuesto ha habido muchos desafíos, ¿no? De temas de guerras, las enfermedades, la pandemia, de la escasez de muchos recursos naturales. Entonces, bueno, pues era evidente que no se iba a alcanzar en su totalidad. Sin embargo, cada año, bueno, se realiza la reunión del Foro Político de Alto Nivel en las Naciones Unidas. De hecho, ya está pronto a realizarse ahorita en el mes de junio, julio, y del cual cada 2 años los países miembros de manera voluntaria someten pues a revisión los avances que se han tenido, ¿no? Entonces yo creo que sí va a ser necesario estar pendiente esta próxima reunión que se va a tener para poder, pues, identificar por lo menos, ¿no? ¿Qué sí estamos avanzando, en qué sí vamos bien, ¿no? Definitivamente, cuáles son esas áreas de oportunidad, pero bueno, como también todos podemos seguir haciendo, pues, de este tipo de actividades una manera de guiar, ¿no? Como lo que decíamos en otras de las preguntas. Bueno, a ver, hablar del tema del medio ambiente es muy amplio y muy general. Entonces, bueno, la Agenda 2030 va también permitiendo ser más específicos en la forma en la que se atiende cada uno de estos retos climáticos. Entonces, bueno, ha sido también de gran interés pues ir viendo pues ese avance y esa evolución y por lo menos justo desde nuestra trinchera lo que hemos notado en esa atención en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que sí funciona la cooperación internacional en el tema de la cooperación para el desarrollo y la implementación de políticas de prevención y de protección al ambiente? Porque a veces, pues tenemos países que dicen, no, yo no voy a entrar, o yo no voy a hacer, o firman y realmente no se comprometen. Pero ¿tú realmente piensas que sí funciona la cooperación internacional? Bueno, yo considero que sí funciona porque es en donde podemos conjuntar esfuerzos con el gobierno y con el sector privado. Si no existiera este tipo de cooperación multilateral, sería muy difícil poder encontrar eco y en otros aliados que puedan facilitar el desarrollo y la implementación de diferentes iniciativas. Claro que como siempre hay intereses económicos y políticos de por medio que de pronto pues hacen que se dificulte. Sin embargo, hemos visto cada vez una mayor
facilidad, hemos encontrado menos resistencia, pero bueno, pues justo por el beneficio que también implica la cooperación internacional, como el proyecto que estamos trabajando para la creación de reservas ecológicas municipales y que eso va a permitir que se inyecten recursos internacionales, pues por supuesto que das las facilidades porque te están dando pues recursos económicos, materiales y técnicos que tú como municipio no puedes obtener porque tienes otras prioridades y otras carencias, sobre todo hablando de municipios suburbanos y rurales, ¿no? Y Ale, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿qué desafíos enfrenta la implementación efectiva de medidas de prevención y de protección? ¿Y cómo piensas que se pueden superar? Bueno, definitivamente considero que uno de los grandes desafíos es pues el interés de la ciudadanía por involucrarse en los diferentes procesos participativos o en consejos consultivos que de alguna manera favorezcan su integración en esta gobernanza ambiental de la cual pues hemos estado compartiendo. ¿Cómo poder superarlo? Pues definitivamente con la constancia y la permanencia de las organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera han sido ese puente de comunicación entre el gobierno, entre el sector privado y también entre la propia sociedad, pues preocupada, pero también ocupada en mejorar pues sus propias condiciones de subsistencia, tomando en cuenta en la gran necesidad de reconectarnos con nuestro entorno, porque al final pues subsistimos de ella, ¿no? Eres abogada. ¿Cómo te interesaste en el tema ambiental? Bueno, me interesé en el tema ambiental porque, bueno, para mí siempre la justicia social ha sido una latente que ha estado en mi vida desde temprana edad. He participado pues en una gran cantidad de voluntariados gracias a la influencia de mis maestros y de mi mamá, de los cuales siempre pues era realizar acciones de ayuda pues a los demás. Y justo ese interés fue creciendo, fueron voluntariados cada vez diferentes, ya no eran en asilos, en casas hogares, ya no era limpiando playas o reforestando, sino ya era visitando comunidades, siendo más conscientes de alguna manera de estas necesidades que hemos estado compartiendo. Y bueno, pues fue justo lo que me hizo darme cuenta que pues podía hacer de mi carrera profesional una carrera disruptiva y no dedicarme pues a los temas cotidianos desde el derecho civil, el derecho penal o el mercantil, sino pues cómo podía yo ser una activista socioambiental pues desde la sociedad civil organizada, ¿no? No solamente desde alzando mi voz, sino pues entendiendo también pues que si no actuamos por el planeta en el que vivimos, que además de ello no tiene voz, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo vamos a poder mejorar todo aquello que nos aqueja. Entonces, bueno, pues claro que después de que me di cuenta cómo podía pues aprovechar todo este potencial, pues es allí donde he enfocado mi atención los últimos 14 años. ¿Qué tiene que ver la justicia social con el tema del medio ambiente? Bueno, claro que es fundamental porque vemos que muchas necesidades que hoy en día las personas tienen en relación a la alimentación, temas relacionados con la vivienda, o bueno, incluso relacionado pues con esta migración climática, pues tiene que ver justo con esta desatención que hemos tenido hacia el medio ambiente. Entonces, de pronto, identificar que algunas necesidades o algunas carencias sociales tienen que ver por esta este daño que le hemos tenido al ambiente, pues ha propiciado de alguna manera que nos interesemos y nos integremos pues aún más pues en acciones propositivas que favorezcan pues justo este cambio de paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, por ello, pues esta preocupación que de alguna manera pues yo identifiqué y de la cual pues no quise quedarme de brazos cruzados, pues fue lo que me motivó a desarrollar pues diferentes proyectos, iniciativas en diferentes regiones del estado de Veracruz. Y fíjate que justamente muy relacionado, y voy a traer el tema del agua, estaba yo leyendo que justamente en Veracruz va a haber cortes de agua justo porque por el estiaje y porque el río del que se alimentan las plantas pues está muy bajo y van a empezar a cortar el servicio 6 horas. Pues ya estamos en ese punto que pensábamos que no iba a llegar y ya estamos ahí. Sí, bueno, pues tienen no nada más que ver porque estamos en la época de estiaje, sino también tiene que ver porque pues el agua de la zona conurbada viene del río Jamapa, del cual se alimenta o nace desde el pico de Orizaba y del cual pues los glaciares no han tenido pues esa oportunidad de recuperarse de alguna manera por todos estos cambios que hemos tenido con el clima. Entonces, bueno, tiene también pues justo que ver pues en esa forma desmedida
que hemos utilizado pues en los últimos años nuestros recursos naturales y que por ello mismo pues es cada vez esa necesidad de generar mayor conciencia con las múltiples acciones que se pueden hacer, ¿no? Desde literalmente cuidar el agua hasta participar en campañas de reforestación que permitan recargar pues esos mantos acuíferos. Entonces creo que cada vez somos más conscientes de estas necesidades porque así como esa que mencionaste, pues hemos visto el tema de la basura, el tema de las inundaciones, el tema del maltrato animal, del abandono, del tráfico ilegal de especies silvestres. Entonces, bueno, creo que hay muchos temas que cada vez están haciendo que la gente vuelque su atención, pero que no solamente sea desde esta perspectiva de entiendo lo que sucede, sino actúo a partir de lo que entiendo. Hemos escuchado durante toda la entrevista, somos más decididos, somos más decididos. ¿Qué somos más decididos? ¿Cómo nació? ¿En qué momento decidiste fundarlo? ¿De qué se encarga? ¿Qué hace? ¿Cómo inició? ¿Qué planeabas hacer con tu organización? Bueno, pues Somos Más Decididos es una asociación civil que nosotros decimos que está disfrazada de una plataforma de empoderamiento juvenil que lo que busca es favorecer el desarrollo de la comunidad a través pues de la educación ambiental y pues justo el liderazgo de los jóvenes que cada vez pues tenemos mayores inquietudes y pocas veces tenemos esos espacios para participar desde lo local, porque claro que hemos visto múltiples esfuerzos que pues permiten incidir de manera positiva, pero no lo haces parte de ti en el día a día, ¿no? Pues bueno, claro que hace 14 años cuando desarrollamos esta iniciativa nunca llegué a visualizar o imaginar pues el alcance que iba a llegar a tener pues con el apoyo de mi mamá, de mi familia, de mis amigos que pues han sido parte fundamental en cada uno de este de estos pasos, de este proceso que hemos tenido y del cual pues hemos hecho pues un sinfín de actividades pues orientadas a estos dos temas que para nosotros son claves porque al final la educación ambiental o el cuidado del medio ambiente pues es un aliciente a la participación ciudadana. El simple hecho de que tú sepas reciclar, el simple hecho de que tú participes reforestando, limpiando una playa, significa que ya te estás preocupando por un problema público. Entonces, cómo a partir de ello y de esa preocupación cada vez empieza a incrementar tu nivel de participación en otro tipo de problemáticas de cualquier tipo, puede ser igual ambientales o incluso de carácter social, y pues va logrando cada vez pues una mayor incidencia positiva y sobre todo pues esta participación cívica más comprometida. ¿A qué retos has enfrentado durante estos 14 años? Pues yo creo que a la apatía sobre el tema ambiental que hemos estado mencionando y por el otro lado, pues de pronto esta falta de apertura de otros sectores de la sociedad por el hecho de ser jóvenes y porque creen que simplemente es una ocurrencia o un proyecto para pasar el tiempo como un hobby y no realmente como un proyecto como lo que hemos construido. Yo creo que más bien hoy en día nos enfrentamos ya a retos más complejos, pero más relacionados con las problemáticas mundiales, ¿no? Con lo que hemos estado diciendo, pues de todos estos cambios de temperatura, de toda esta falta de participación o de espacios activos, ¿no? Entonces, bueno, cada vez va subiendo ese reto, pero al contrario, ha sido también esa oportunidad en la que hemos encontrado pues a muchos aliados que de pronto no sabían cómo contribuir y lo hacen pues gracias a esa participación, a esa disposición y a esa voluntad, ¿no? ¿Qué proyectos vienen para Somos Más Decididos? Pues no quiere decir que vienen nuevos proyectos porque con los que tenemos son suficientes, pero bueno, la verdad que estamos muy enfocados en brindar pláticas de educación ambiental, en talleres sobre consumo responsable, en la realización de voluntariados ambientales y comunitarios en la propia conurbación. Por el otro lado, el proyecto de la creación de reservas ecológicas municipales. Entonces, bueno, pues con eso pues atendemos a múltiples peticiones y solicitudes que con eso no nos da abasto para avanzar con todo el trabajo que estamos realizando. Y yo creo que esa es la apuesta, no es crear más y nuevos o mejores proyectos, sino simplemente apostarle a lo que sabemos que necesita la comunidad y seguir codiseñando pues con todos esos aliados que están creyendo en nosotros. Me interesé en el tema, te escuché, me inspiraste. ¿Por dónde puedo comenzar? ¿Por dónde poder comenzar? Por informarte cómo puedes sumar esfuerzo con alguna organización de la sociedad civil que sea de tu interés. Hay muchísimas aquí en la zona conurbada y en otras partes del país
que pueden ser esa oportunidad para coincidir y conectar con personas como tú, que tengan esa voluntad, que sean empáticos y que sean solidarios. Y por el otro lado, pues identificar cómo el trabajo que ellos están haciendo puede ser esa oportunidad para pues invitar a más personas o invitar a tus compañeros en el trabajo o en la escuela, pues a realizar pues este tipo de actividades, ¿no? Y por el otro lado, yo diría que pues sumándote, ¿no? De manera proactiva a todas estas campañas que siempre son tan necesarias, ¿no? ¿Cuántas veces, perdón, hemos visto campañas donde hay pósters para que tú deposites algún residuo y ni siquiera regresas a hacerlo a pesar de que está allí, porque pues eso va disminuyendo pues esa participación y de pronto pues es como buscar la manera de crear pues estas iniciativas, ¿no? ¿Qué le dices tú que estás pues trabajando día con día en este tema a todas esas personas que se sienten decepcionadas y que te dicen, no, pues es que si yo cambio no voy a hacer un gran cambio porque pues el de junto no cambia y pues mi cambio es chiquito, ¿cómo voy a cambiar, no? El mundo si nada más voy a cambiar yo. Yo creo que desde tu metro cuadrado puedes comenzar un gran cambio, pero pues tú me puedes corregir. Al final no lo voy a hacer porque el otro no lo haga, lo voy a hacer porque yo estoy convencido de que tengo que hacerlo, porque es mi planeta, porque es mi comunidad, porque es mi casa, y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y sobre todo que esta mentalidad, pues como también pues contagia e inspira, ¿no? Y que nos permita justo a partir de cada una de estas actividades, pues seguir siendo pues una manera de mostrar pues ese ejemplo y esa buena práctica que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo ves, Ale, el futuro del medio ambiente? ¿Cómo ves el medio ambiente en los próximos años? ¿Nos ves realmente ya casi a punto de desaparecer? ¿Crees que nos vamos a quedar sin agua y nos vamos a calcinar con todo el calor que haya? ¿Cómo ves el futuro del medio ambiente? La verdad que sí es alentador ver estos esfuerzos, aunque de pronto, como bien mencioné, pues a veces termina siendo un tanto desmotivante, pues ver que los problemas ambientales son más grandes de lo que somos capaces de organizarnos. Sin embargo, yo sí creo que hay pues esa oportunidad con esta brecha generacional y en esa transición de seguir generando estos cambios positivos, porque al final pues nuestra generación es quien está empezando a asumir esos roles de liderazgo como tomadores de decisiones, entonces necesitamos seguir formándolos desde esta visión socialmente responsable para que esa decisión que tomen desde la compra de un producto de limpieza o hasta la creación o la disposición de estos residuos, pues sean de una forma correcta y adecuada para no seguir lastimando nuestro medio ambiente. Ale, un último mensaje. Pues ya me dejaste sin palabras. Después de casi una hora y media, no tengo más palabras que decir, más que pues invitar a las personas a que participen en su comunidad, a que no sean pues esos críticos de las redes sociales, sino que realmente sean pues actores de cambio, a que sean esos agentes que necesitan nuestra comunidad y que solo así es como podemos pues mejorar a todo aquello que nos aqueja, que nos molesta y de lo cual pues necesitamos pues tener esa mentalidad colaborativa, cooperativa y no competitiva pues en este mundo que necesita de la participación de cada uno de nosotros. Ale, tus redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar como Más Decididos en Instagram, en Facebook como Somos Más Decididos AC. Y bueno, pues de esta manera pueden conocer un poco más del trabajo que estamos haciendo. Y bueno, pues en mis redes, @Ale Contreras CL o igual Alejandra Contreras Casalópez, pues pueden conocer un poquito más de lo que estamos llevando a cabo en nuestras diferentes pues actividades del día a día y cómo pues en realidad lo que buscamos más allá de generar proyectos comunitarios, pues es crear una comunidad consciente y decidida. Pues Ale, de verdad, muchísimas gracias. Te admiro mucho. La labor que haces es tremenda, es muy grande. El día que tuve la oportunidad de conocer el búnker, pues quedé impresionado de todo lo que tienes ahí. Ustedes pueden llegar y van a encontrar ahí también para sus desechos de pilas. Me emocioné mucho porque le dije, Ale, voy a traerte mis pilas porque no sé en dónde las voy a meter. Y de verdad, el proyecto son más decididos, es muy grande, no tienen ni idea cuán grande es. De verdad, te agradezco por ser de estas personas que están
pues viendo por los demás, por este medio ambiente, porque si no fuera por ustedes, como lo he dicho en otros episodios, pues creo que nadie se interesaría por el tema y de verdad ahorita ya estuviéramos calcinados por este calor. De verdad, Ale, muchas gracias por el tiempo, por tu compromiso con el medio ambiente. Y esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre la protección de la biodiversidad. No olvides compartir y darle like a este episodio para que el mensaje llegue a más personas.